Luis y Javier se separaron hace 3 años, y la ruptura fue muy desagradable. Javier destrozó poco a poco el orgullo de Luis y pisoteó su dignidad hasta meterla en el barro. Posteriormente, Luis se convirtió en un hombre influyente en la ciudad de M. Poco después, la familia de Javier entró en bancarrota. Luis observó fríamente, pero accidentalmente lo vio con los ojos rojos luchando por recuperar el anillo que él le había dado. El día en que la familia García entró en bancarrota, el padre de Javier, don García, fue arrestado por soborno. Las personas en el círculo social que sabían de la enemistad entre Luis y Javier vinieron a felicitarlo, diciendo que era una justicia divina. Luis no se mostró de ninguna manera. En teoría, Luis debería odiar a Javier. Hace 3 años, Javier le arrojó con arrogancia y frialdad una tarjeta con $2 millones como compensación por la ruptura. Luis recordaba que en aquel entonces, Javier le había mirado con desdén y burlado. Luis, toda tu vida será así. $2 millones por tu amor, no te estás perdiendo nada. Deja de aferrarte a mí como un perro hambriento. Estoy a punto de casarme. No quiero que mi futuro cónyuge sepa nada de nuestra relación. Toma el dinero y vete de la ciudad de M inmediatamente. En aquel entonces, Luis era tan ingenuo que se agarró a la pantorrilla de Javier y le preguntó si tenía alguna razón de peso. La respuesta de Javier, palabra por palabra, la recordaba perfectamente. Fue solo una broma, ¿crees en serio que me casaría con un pobre como tú? Luis volvió a la realidad. Limpiaba las cenizas de su cigarro y miraba por la ventana, donde una nube oscurecía el sol. El tiempo había cambiado. Después de la fiesta de negocios, Luis estaba dispuesto a regresar a casa, pero en mitad del camino, sin saber por qué, dio la vuelta y se dirigió hacia la mansión de Javier. La mansión se había renovado y era muy diferente a la de hace años. El plátano que más le gustaba seguía vivo y bien. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Luis se sonrió con ironía. No entendía por qué estaba actuando de esa manera en medio de la noche. Aunque no había bebido nada, se sentía como si estuviera borracho. Justo cuando estaba a punto de salir en su automóvil, vio en el retrovisor que la puerta de la mansión se abrió y un grupo de personas estaba sacando cosas de dentro. Un joven esguila seguía a un hombre fuerte, pareciendo que estaba luchando por algo. Sus ojos estaban llenos de rabia. Antes de que su cerebro pudiera reaccionar, Luis se acercó rápidamente y agarró la mano del agresor. Aunque trataba de controlar su voz, aún se notaba su enfado. ¿Qué están haciendo? El líder de los hombres sonrió con servilidad. Señor Sánchez, no tenemos otra opción. La empresa de su padre entró en bancarrota y no puede pagar a los trabajadores. Tengo que traer a mis amigos para tomar algunas cosas como garantía. Luis miró con desdén la mano hinchada de Javier y se mostró descontento. ¿Por qué estás hiriendo a alguien solo por tomar cosas? El hombre se frotó las manos y siguió sonriendo. Lo siento, eso fue un error. Luego, gritó a su compañero, devuelve el objeto al joven García. Un destello de plata pasó por delante de sus ojos y luego un anillo sencillo fue devuelto respetuosamente a la mano de Javier. Él lo agarró rápidamente y lo metió en el bolsillo, como si temiera que alguien lo viera. Luis se apoderó de su mano y dijo en voz baja. ¿Dame el objeto? Los cobradores de deudas se dieron cuenta de que Luis no les estaba prestando atención y se fueron corriendo. En el gran patio solo quedaron Luis y Javier. Javier estaba pálido, mordiendo sus labios y sacudiendo la cabeza, resistiendo en silencio. Luis no se sintió compasión por él y le sacó la mano del bolsillo, abriendo uno por uno sus dedos. No. No. Javier se resistió violentamente. El anillo había dejado una marca roja en su mano. Luis no le gustó ese aspecto y aplicó un poco de fuerza. El anillo cayó al suelo con un sonido din. Luis se agachó rápidamente y lo recogió. Al voltearlo, vio que en el interior estaban grabados los nombres de él y Javier. Este era el anillo de pareja que le había comprado a Javier en la universidad. En aquel entonces, no tenía mucho dinero y solo podía comprar un anillo sencillo. Luis se frotó el anillo en sus manos. Su corazón, que había estado muerto durante tanto tiempo, volvió a latir con fuerza. Miró el rostro cada vez más pálido de Javier y le preguntó. ¿Por qué lo has conservado? ¿Es tan valioso este objeto sin valor que te has peleado por él? Javier abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada y bajó la cabeza. Luis no esperaba obtener una respuesta de él. Sabía que si Javier no quería hablar, no importaba cómo lo preguntara, sería en vano. Luis lanzaba el anillo al aire y se apoyó cansado en la pared. Preguntó en voz baja. ¿Cuánto debes? Javier respondió en voz baja. Aproximadamente $10 millones después de la subasta judicial.
$10 millones, suficiente para humillarlo 5 veces. Luis se puso peor de humor. Le levantó la barbilla y lo obligó a mirarle a los ojos. ¿Cómo planeas pagar? Javier había crecido en una familia adinerada y no sabía nada de negocios ni tenía ninguna habilidad especial. Solo tenía 2 opciones para pagar la deuda: trabajar 3 o 4 trabajos al día o prostituirse, ya que era una forma rápida de ganar dinero. Pero Javier era un hombre orgulloso. ¿Cómo podía permitir que aquellos a quienes antes despreciaba se acercaran a él? Aunque no estuviera dispuesto, no tenía otra opción. En un principio, Luis no quería aprovecharse de la situación, pero Javier lo había provocado. Al guardar su anillo y perturbar sus sentimientos, era culpa suya y debía asumir la responsabilidad. Como era de esperar, Javier eligió la primera opción. Puedo trabajar en varios trabajos. Luis lo bloqueó sin piedad. ¿Y si te impido encontrar trabajo en la ciudad de M? Javier lo miró sorprendido. Sabía que Luis tenía la capacidad y la razón para hacerlo. El joven García ya no era tan orgulloso como antes. Antiguamente, si alguien le hubiera dicho algo así, probablemente le habría dado una bofetada. Pero ahora solo movía sus labios y murmuró en voz baja. Puedo buscar trabajo en otras ciudades. Luis le dio una mirada despectiva. ¿Crees que esas personas te dejarán salir de la ciudad de M? Javier, eres demasiado ingenuo y eso me enoja. Luis sacó un cigarro, lo encendió y tomó algunas inhalaciones para calmarse. Luego dijo. Me engañaste durante 3 años y me diste $2 millones. Creo que valgo más. Ahora, con la inflación, te compro por 3 años por $10 millones. Creo que es bastante justo. Viendo que Javier quería decir algo más, Luis lo interrumpió sin paciencia. Javier, solo tienes esta oportunidad. Si la pierdes, no te ayudaré más. Los métodos de los cobradores de deudas son terribles. Tú no los has visto, pero yo sí. Esta vez todavía puedes hablar conmigo de pie, pero la próxima vez, quizás te encuentres en alguna habitación de un club nocturno y no puedas ni ponerte de pie. Luis miró su reloj y dio la última advertencia. Tienes solo 10 segundos para pensar. Antes de que Luis comenzara a contar, Javier dijo rápidamente, lo acepto. Luis sabía que esas cosas asustarían a este joven inexperto. Sabía que Javier se vería obligado a aceptar. Relajó su postura tensa, se alejó de él y se dirigió hacia el automóvil. Dejó una frase. Recoge tus cosas. Si no estás aquí en 10 minutos, toma un taxi y ve a la Villa 7, zona oeste. Se habían dado 10 minutos, pero Javier llegó más de 20 minutos tarde. Miró el automóvil de Luis que todavía estaba allí y se quedó un momento en shock. Luego dijo. ¿Por qué todavía estás aquí? Luis no le respondió. Intentó cargar sus cosas en el automóvil, pero cuando tocó una caja metálica, Javier se retiró la mano rápidamente y dijo secamente. Yo me encargo de esta caja. Luis no sabía lo que había dentro de esa caja. Solo por la expresión de Javier, sabía que el contenido era muy importante, al igual que el anillo que le había dado. Sintió una extraña sensación de enojo y no pudo evitar burlarse. ¿Qué estás protegiendo? ¿Crees que me interesan tus basuras? Javier respondió en voz baja. No son basuras. ¿Entonces, qué eran? Luis frunció el ceño y se contuvo de decir algo. Estaba siendo demasiado intrusivo, Luis. Ahora solo tenías una relación de mantenimiento con Javier. No traigas esas viejas costumbres de amor. Luis se calmó y recuperó su expresión fría. Dijo en voz fría. No hagas tonterías. Sube al automóvil. No hubo más conversación durante el trayecto. Luis pensó que llegarían en silencio a la villa, pero en mitad del camino, hubo un accidente inesperado. Un gato salvaje saltó repentinamente delante del coche. Luis giró el volante de inmediato para evitarlo. Javier había estado con la cabeza baja desde que subió al coche, pensando en algo. Cuando ocurrió el accidente, no tuvo tiempo de reaccionar y la caja metálica se le cayó al suelo del coche. Luis detuvo el coche y miró hacia abajo. Vio un frasco de cristal que se había detenido cerca de su pie. Su mirada se detuvo en él. Agarró el objeto antes de que Javier pudiera reaccionar y lo examinó detenidamente. Era la llave de la casa que había vendido en subasta durante su peor momento. Tenía una marca de arañazo que él mismo había hecho accidentalmente. En 2007, alguien había planeado un truco para atraparlo en una cadena de fondos. Sus socios habían huido y los empleados se manifestaban todos los días debajo de la oficina, pidiendo sueldo. Sin opciones, había pedido ayuda para poner su casa en subasta. No esperaba nada, ya que la casa no era muy grande.
Solo tenía 80 metros cuadrados y estaba en un lugar sin mucho valor. Pero sorprendentemente, un misterioso comprador la había adquirido por 20 veces el precio del mercado. Después de ganar dinero, Luis había querido agradecer al misterioso comprador, pero le dijeron que éste no quería revelar su identidad. En aquel entonces, pensó que el comprador era una persona que amaba la privacidad. Nunca hubiera imaginado que fuera Javier quien había comprado la casa. Después de todo, Javier se había comportado tan cruelmente durante la ruptura. Era imposible que Luis hubiera pensado en él. Javier recogió apresuradamente el resto de las cosas en el coche. Luis lo vio con una expresión de querer decir algo pero callándose. Entonces, se dio cuenta de que la caja probablemente estaba llena de cosas relacionadas con él. Un sentimiento de ira invadió a Luis. Se recostó en el asiento y su mirada se volvió fría. No me extraña que te aferraras a esta caja. Desde que subiste al coche, estabas planeando cómo hacer que yo viera esta llave. Acabas de probar el sabor del juego del corazón y quieres seguir jugando. ¿Crees que soy tan tonto, joven García? Javier se puso pálido de inmediato. Tembló mientras intentaba explicar. No estaba planeando. ¿No estaba planeando qué? Luis lo interrumpió con un tono enojado. Su pecho se elevaba y se hundía con violencia. Viste que estaba dispuesto a pagar tu deuda por el anillo y de inmediato quisiste mostrarme las pruebas de que has estado atendiendo a mi vida durante estos años. ¿Y qué expresión esperabas ver en mi cara? ¿Sorpresa? ¿Alegría? ¿Qué más querías ver? ¿Que me diera cuenta de que todavía te quiero y perdonara todo? ¿Y quizás te vuelva a mimar como antes? Luis miró a Javier con sarcasmo. Javier, sueña con eso. Te advierto que no juegues conmigo. No servirá de nada. En lugar de tratar de averiguar si te quiero o no, mejor mejora tus habilidades en la cama. Luis metió bruscamente su mano por la ropa de Javier. Miró cómo los ojos de Javier se volvían perdidos por la lujuria y aplicó un poco más de fuerza. Haz que me quede solo contigo en la cama, así podrás seguir viviendo tu vida de lujo. Javier temblaba bajo las manos de Luis. Parecía estar en un estado entre el dolor y el placer. Sus manos se agarraban a las de Luis, pero no tenía la capacidad de resistirse. Se dejó abrumar por Luis. No pasó mucho tiempo antes de que Javier estuviera al borde del colapso. Gritó pidiendo que Luis lo soltara. Sus uñas se clavaron en el brazo de Luis debido a la intolerancia, pero Luis no le hizo caso y siguió con lo que estaba haciendo. Finalmente, después de un cuarto de hora, Javier estaba empapado de sudor, como si hubiera salido del agua. Se desplomó en el asiento, jadeando. Luis retiró su mano, sacó un pañuelo y se limpió las manos. Lanzó una amenaza. Javier, si solo tienes este nivel de habilidad, no creo que te quiera más de 3 días. Date un tiempo para ver películas eróticas. No quiero que lo que he comprado por $10 millones sea inferior a un modelo gay que cuesta solo unos pocos miles de dólares en un club nocturno. Javier lo miró con incredulidad. Sus ojos estaban enrojecidos y sus labios temblaban. Preguntó. ¿Son tan buenos ellos? Luis le pasó el pañuelo con impaciencia. No preguntes lo que no debes. Limpia tu pantalón. Pero Javier se aferró a la mano de Luis con insistencia. Sus hermosos ojos se llenaron de lágrimas y preguntó con obstinación. ¿Has estado con alguien más? Su voz estaba llorosa y su expresión era de profunda tristeza. ¿Qué derecho tenía a sentir tristeza? ¿No fue él quien había roto su corazón y pedido la ruptura? Luis se sintió angustiado, pero al ver la expresión desolada de Javier, no pudo evitar explicar. No. Luego, se sintió un poco estúpido y agregó. Pero si no puedes complacerme en la cama, quizás un día intente con alguien más. Después de decir esto, el ambiente se enfrió repentinamente. El coche se quedó en un silencio absoluto. Si antes Javier todavía mostraba algún movimiento, ahora estaba como paralizado, mirando fijamente la caja en sus manos con una expresión de desesperación. Luis se sintió incómodo. Sabía que no podía seguir estando con Javier, de lo contrario, podría hacer algo impensable. Luego de llegar al garaje, dejó una frase fría. La contraseña de la puerta es 431.302. Sube primero. Luego alguien subirá tus maletas. Sin esperar la respuesta de Javier, cambió rápidamente de coche y se dirigió hacia un bar. Solo allí se sintió como si volviera a vivir. Su amigo Marcos lo miró con una expresión indescifrable y dijo. He oído que apenas pasó algo en la familia García y ya estabas ansioso por llevar a Javier a tu casa. ¿Estás perdiendo la dureza y quieres reconciliarte con él? Luis miró el vaso enfrente de él y sonrió con sarcasmo. ¿La noticia se filtró tan rápido? ¿Cómo no? Todos en la ciudad de M están esperando tu reacción.
Eso determinará cómo tratarán a Javier. El joven García tiene un carácter orgulloso y ha ofendido a muchos en estos años. Si no hubieras hecho nada hoy, ellos ya habrían actuado. Luis encendió un cigarro y se recostó en el sofá, relajado. Después de un largo silencio, dijo: No lo he salvado intencionadamente. Fue un encuentro casual. Marcos asintió con aire de conocimiento: sí, sí. Casualmente te dirigiste a su casa en coche y luego, viéndolo pobre, casualmente pagaste su deuda. Luis sonrió con resignación: sé un buen amigo y déjame un poco de dignidad. Marcos no le hizo caso. Dignidad no es algo que nunca has tenido. Después de la ruptura, bebías y te hacías daño a ti mismo hasta acabar en el hospital. Luego me dijiste que te habías dado cuenta y que decidías olvidarlo. Pero, ¿qué pasó? Hace 2 años, estabas tan pobre que ni te podía comer, pero preferiste vender tu casa antes que tocar la casa donde viviste juntos. Durante estos años, ya sea yo u otras personas que querían halagarte, te hemos presentado a muchas personas, pero no te has fijado en ninguna. Y siempre fingías interesarte por la situación sentimental de los demás. Cuando escuchaste que Javier se iba a casar, lloraste como un perro y no importaba nada, solo querías impedir la boda. Temí que hicieras algo estúpido y te atrapé. Tan pronto como te solté, me pegaste un puñetazo y me decías que querías romper nuestra amistad. Cuando supiste que la novia se había escapado con otro el día de la boda, te alegraste tanto que lanzaste fuegos artificiales en toda la ciudad. Los que no sabían pensaban que eras un desalmado que se regocijaba con la desgracia ajena, pero solo yo sabía que estabas realmente feliz. Escuchando la crítica de Marcos, Luis suspiró en silencio y le preguntó: ¿Tú también crees que no debería perdonarlo? Marcos hizo un ruido de desdén. Si yo creo que no deberías, entonces no lo perdonarás. Si de verdad lo odias, no habrías venido a beber conmigo en mitad de la noche. Habrías ido a torturarlo en lugar de tener tiempo para mí. Luis bebió un trago de su copa y dijo con calma: No puedo. No puedo hacerle daño. Me duele demasiado incluso decirle algunas palabras fuertes. Pero también no quiero perdonarlo. Creo que él debería sufrir como yo. Pero si él realmente sufre como yo, soy yo el que no puede soportarlo. Acabo de hacer llorar a Javier. Las lágrimas caían una a una. Jamás lo había visto llorar. Cuando estábamos juntos, lo mimaba demasiado. Y ahora, al verlo llorar, no sé qué hacer. Me siento como un perro con la cola entre las piernas huyendo. Marcos lo miró y suspiró. Cuando se trata de Javier, eres como un novato, sin saber qué hacer. En lugar de pensar solo en tu cabeza, quizás deberías pasar un tiempo con él. Tal vez ya no sea el Javier que no podías olvidar en tu memoria. Sin amor ni odio, tal vez puedas liberarte. Las palabras de Marcos tenían sentido, pero Luis todavía se quedó en el bar hasta la hora en que Javier solía dormir. Pensó que Javier ya estaría dormido, pero cuando abrió la puerta, vio que la luz del salón estaba encendida. Luis levantó la vista y vio a Javier apurándose a cerrar su teléfono. Su mirada hacia Luis era nerviosa, como si temiera que Luis descubriera algo en su teléfono. Probablemente fueran cosas sobre él, pensó Luis. No había necesidad de comprobar. Tocó su entrecejo y le preguntó: ¿Por qué no estás dormido? Javier respondió con vacilación: todas las otras habitaciones están cerradas con llave. No sé dónde dormir. Luis lo miró durante un largo tiempo. En estos últimos años, mientras más se elevaba en el mundo, más personas querían halagarle. Había algunas personas extremas que sobornaban a los empleados para meter a alguien en su casa. Esos empleados escondían a las personas en las habitaciones de huéspedes. Cuando él se iba a bañar, esa persona se acostaba desnuda en su cama. Eso lo había enfurecido tanto que había arrojado a la persona y la cama fuera de la casa. Desde entonces, había cambiado a un nuevo grupo de empleados y había cerrado todas las habitaciones de huéspedes. ¿Pero qué tenía que ver eso con Javier? Naturalmente, Javier debía dormir con él en el dormitorio principal. Luis se sintió molesto y frunció el ceño. ¿No quieres dormir en el dormitorio principal? Javier se quedó un momento en shock y murmuró: ¿Puedo dormir en el dormitorio principal? Luis se mostró confundido. De lo contrario, ¿a dónde quieres dormir? Javier bajó los ojos y mordisqueó su labio. Pensé que no me dejarías dormir en el dormitorio principal. Aunque Javier no lo dijo claramente, Luis entendió. Las palabras que había dicho antes a Javier podían dar la impresión de que lo consideraba como un juguete para su placer. Un juguete, naturalmente, no tenía derecho a dormir en la misma habitación que el dueño. Luis sintió un nudo en la garganta. Quiso explicar, pero de repente se sintió demasiado humillado.
Tomó una respiración y finalmente no respondió a la pregunta de Javier. Solo dijo: no hagas tantos dramas. Es tarde. Ve a lavarte y vete a dormir. Como era de esperar, Luis no pudo dormir. Javier, en cambio, se quedó dormido en cuanto se acostó. Con la luz de la luna, Luis observó detenidamente a la persona que estaba frente a él. Era tan hermoso como hace 3 años. Con solo una mirada más, se sentía conmovido. Luis extendió su mano y abrazó con cuidado a Javier, sin querer despertarlo. En la quietud de la noche, con Javier sin darse cuenta, Luis se dejó sumergir en sus sentimientos. Después de ese día, Javier se instaló completamente en la casa de Luis. El mayordomo le dijo que Javier salía todos los días durante el día. Al principio, Luis pensó que quizás iba a visitar a su padre, así que no le dio mucha importancia. Días después, Luis regresó a casa para recoger un documento. La señora Gu, la cocinera, le miró con preocupación y dijo: señor, estos 3 días, el joven García ha estado lavando las sábanas por la tarde. No me deja ayudar. Yo he visto vagamente que parecen haber manchas de sangre fresca en ellas. Luis sintió un nudo en el estómago y subió corriendo las escaleras. Quería preguntar a Javier dónde estaba herido, pero cuando abrió la puerta, se encontró con una escena caótica. Luis vio la sangre que se derramaba de las piernas de Javier. Su cerebro se llenó de ruido y se acercó con una expresión fría. ¿Qué estás haciendo? La voz de Luis sorprendió a Javier. Él se volvió y miró a Luis, con la cara primero roja y luego pálida. Tardó un buen rato en reaccionar y se envolvió en la sábana. Otros objetos cayeron al suelo con su movimiento. Luis recogió un juguete manchado de sangre y su mirada se volvió cada vez más fría. Su rostro se tensó hasta el límite. Su expresión probablemente era muy aterradora, porque Javier se encogió y apretó más fuerte la sábana con sus dedos. No. Nada. Luis tiró de la sábana con fuerza, agarró el tobillo de Javier y lo tiró hacia abajo, sin importar su resistencia. Al ver el desastre que había debajo, la razón de Luis se desmoronó por completo. Le agarró la barbilla y dijo con una sonrisa despectiva: ¿estás tan desesperado? Javier apartó la mirada, sin atreverse a mirarlo. Luis le volvió la cara con frialdad y dijo furioso, con la cara distorsionada: habla, te has convertido en un mudo, te sientes bien haciéndote daño hasta sangrar. Javier se sintió avergonzado y se encojonó en un rincón, tratando de esconderse en la costura de la cama para evitar responder. Pero Luis era implacable y no le daba tregua. Finalmente, Javier se desplomó en lágrimas. Tú dijiste que debía mejorar mis habilidades. Luis se estremeció como si le hubieran dado una bofetada en la cara. La rabia se convirtió en profundo arrepentimiento en un instante. Se dio cuenta de que hubiera sido mejor no ser tan orgulloso con sus palabras. En silencio, abrió la mesita de noche y buscó el botiquín. Vio que Javier estaba todavía en shock y le dijo: dale la espalda y acuéstate boca abajo. Javier se sintió incómodo. Lo haré yo mismo, dijo mientras intentaba agarrar el ungüento de las manos de Luis. Luis levantó la mano para evitarlo y dijo en voz grave: no te muevas. Javier se quedó quieto y se acostó debajo de Luis. Luis exprimió un poco de ungüento y se lo aplicó. La herida estaba en un lugar delicado. Aunque Luis era lo más suave posible, todavía dolía. Como era de esperar, apenas tocó el lugar, escuchó a Javier respirar con dificultad. Para distraerlo, Luis comenzó a hablar con él sin aparente interés. ¿Saliste durante el día para comprar estas cosas? Sí. ¿A dónde más fuiste? Javier se estremeció de dolor. Al club nocturno. Luis cambió de expresión de inmediato. ¿Para qué? Javier no podía levantar la cabeza, para aprender técnicas. El cerebro de Luis explotó. Miró a Javier con furia. ¿Te has acostado con alguien? Javier se apresuró a explicar. No. Quería observar, pero no me dejaron. Fui a varios clubes nocturnos y todos me dijeron lo mismo. Luis lo miró en silencio durante un largo tiempo y se sintió muy mal. ¿Él era el orgulloso joven García de la familia García? ¿Cómo podía hacer algo tan vergonzoso? Le dolía el corazón como si le hubieran abierto una herida. Finalmente, Luis se suavizó y decidió darle a Javier otra oportunidad. Javier, ¿por qué te separaste de mí? Siempre pensé que ya no me querías y por eso te separaste de mí. Pero si no me amabas, ¿por qué tomaste en serio las palabras de enojo que dije? ¿Por qué te entristeciste tanto al pensar que podía haber estado con alguien más? Luis se detuvo un momento y luego continuó. Ahora dime la verdad y te daré una oportunidad de empezar de nuevo.
Dime, ¿quién te obligó a separarte de mí, y quién te forzó? Javier lo miró durante un buen rato. Sus ojos se llenaron de lágrimas y las lágrimas comenzaron a caer. A pesar de eso, todavía negó con la cabeza con obstinación. Nadie me amenazó. Lo hice voluntariamente. Luis suspiró. Si era voluntario, ¿por qué lloraba? Su mirada era tan desesperada. Javier sabía muy bien que esta era la última oportunidad que le estaba dando Luis para explicar. Si la perdía, quizás en el futuro Luis no le dejaría hablar. Luis respiró hondo y sacó un pañuelo para secarle las lágrimas. Dijo con suavidad. Porque lloras, no es voluntario, que tienes que llorar. Nadie te está haciendo daño. Javier lloró más fuerte. Luis lo abrazó y le dio palmaditas en la espalda, como si fuera un niño. Cuando Javier se calmó un poco, Luis le sostuvo la cara y le dijo en voz baja, pero con firmeza. Javier, no estoy bromeando. Esta es la última oportunidad que te doy. Secó las nuevas lágrimas que brotaban de los ojos de Javier y dio un paso atrás. Solo quiero saber si separarte de mí fue de tu voluntad. Si tienes algún secreto, puedo no investigarlo. No necesito saber quién es la persona que quieres proteger. Pero si no me lo dices, incluso si en el futuro descubro que tenías razones, no te perdonaré. Luis acarició la comisura enrojecida de los ojos de Javier y lo miró fijamente a los ojos llenos de lágrimas. Ahora dime, ¿de verdad lo hiciste voluntariamente? Javier mordió el labio y negó con la cabeza con fuerza. Dijo seriamente. No. Luis podía averiguar la verdad del pasado si quisiera. Pero nunca lo había hecho. Al principio, tenía miedo. Temía que la verdad fuera tan cruel como Javier le hubiera dicho. Si no investigaba, podía seguir engañándose a sí mismo, pensando que Javier tenía sus razones. Todavía podía tener esperanzas. Pero ahora no importaba si investigaba o no. Solo necesitaba saber que Javier lo había hecho por fuerza. Luis enterró la cabeza en el cuello de Javier y lo abrazó con fuerza, respirando su familiar aroma. Después de un rato, dijo. Javier, te perdono esta vez. ¿A qué hora terminas de trabajar? He aprendido una nueva tarta con el chef Juan y la haré para ti. Luis sonrió con ternura. Ese mediodía, Luis había tirado todos los juguetes de Javier y lo había abrazado, explicándole durante mucho tiempo que las palabras que había dicho antes eran de enojo. Para evitar que Javier se hiciera daño a sí mismo cuando él no estaba, le había organizado un curso de cocina gourmet esa misma noche. Voy de vuelta ahora. Acababa de terminar de recoger sus cosas y estaba a punto de irse a casa cuando el asistente entró y le dijo. Señor Sánchez, el abogado de Don García dice que el cliente quiere verte. Don García era el padre de Javier. Probablemente había enterado de la relación entre Luis y Javier y quería que Luis lo sacara de la cárcel. Pero parecía que no le conocía muy bien. Hace 2 años, cuando la empresa de Luis estaba empezando a tener éxito, Don García le había hecho daño. Además, había amenazado a todos aquellos que le ayudaran, diciendo que serían sus enemigos. Si no fuera por Javier, que lo había ayudado desde atrás, Luis probablemente habría sido aplastado por él. Si no fuera el padre de Javier, Luis no se garantizaba que no le hiciera daño después de su caída. Siempre odiaba dejar peligros latentes. Ahora, lo único que podía hacer era no involucrarse. Luis hizo un gesto con la mano con desánimo. No tengo tiempo. Cancela la cita. Señor, Don García dice que si quieres saber la razón por la que el joven García se separó de ti, entonces ve a verlo. Luis se detuvo en seco. Después de un momento, tomó su teléfono y envió un mensaje a Javier, probablemente volveré tarde hoy. Come sin esperarme. Luis le había prometido a Javier que no investigaría la razón de su separación. Pero alguien se empeñaba en contarle la verdad, aunque él ya tenía una idea bastante clara. La única persona que Javier protegería con tanta dedicación era su único familiar, su padre. En la sala de visitas, Don García cogió el teléfono, pero no se puso directamente en el tema. En cambio, le preguntó. ¿Cómo está Javier últimamente? Luis lo miró con calma y después de un momento, hizo un ruido de desdén. ¿Crees que estará bien en mis manos? Lo estoy torturando hasta la locura. Don García sonrió y dijo con seguridad. No lo harías. Lo amas. De lo contrario, no habrías venido a verme. No necesitas tratar de irritarme. Te diré la verdad. Don García dijo con calma. Probablemente ya lo has adivinado. Fue yo quien le hizo separarse de ti. Cuando supe de vuestra relación, solo me sentí avergonzado. ¿Cómo podía mi hijo ser homosexual? ¿Qué vergüenza sería si se supo? Encontré a alguien para simular un accidente de tráfico y matarte.
Pensé que si tú morías, Javier dejaría de pensar en ti. Pero él se enteró de mi plan y lloró, suplicándome que lo dejara separarse de ti y que te dejara con vida. Dijo que si no lo permitía, se moriría contigo. Pensé toda la noche y finalmente le dije que la separación no era suficiente. Solo si se comprometía con la hija de la familia Su, yo estaría tranquilo y él no podría tener ningún contacto contigo en el futuro. Las palabras que dijo fueron escritas por mí. Yo he empezado desde abajo y sé muy bien cómo hacer que un joven pobre se dé por vencido y se desespere por completo, pero en el guión no estaba incluido el gesto de darte una tarjeta de crédito. Él sonrió levemente. Este chico, temiendo que yo congelara la tarjeta, pidió prestada una tarjeta a un amigo de inmediato. Es raro que se preocupe tanto por algo. Luis sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía por qué Javier no quería que él lo supiera. Si no hubiera habido guardias allí, Luis habría querido sacar a don García y golpearlo sin piedad. Luis apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que don García todavía tenía algo que decirle. Como era de esperar, la expresión de don García cambió. Bajó los ojos y dijo en voz baja. ¿Sabes quién compró tu casa? Lo supe hace unos días. Pero probablemente no sabes lo que hice. Yo no creo que Javier te lo haya dicho. Él levantó la vista, con una expresión de tristeza. Lo encerré en un centro de rehabilitación para homosexuales. Luis golpeó la mesa con fuerza y gritó. ¿Dónde lo encerraste? Don García bajó los ojos y dijo con voz ronca. En un centro de rehabilitación. Lo mantuvieron allí durante 3 meses. Cuando salió, se volvió más callado. Estaba siempre alerta y a menudo se quedaba mirando el cielo, perdido en sus pensamientos. Se asustaba con cualquier ruido fuerte y se escondía. Él se cubrió la cara y dijo con voz entrecortada por las lágrimas. No me atreví a investigar lo que había pasado con él. Un chico tan alegre se convirtió en esto. Solo pude buscarle a psicólogos, esperando que lo curaran. Pero no sirvió de nada. Era como si una navaja se estuviera clavando en el corazón de Luis. Su corazón y todo su cuerpo dolían y temblaban. ¿Un centro de rehabilitación para homosexuales, cómo se atrevía? Ahora Luis entendía por qué siempre había sentido que había algo raro en Javier desde su reunión. Era demasiado cauteloso. Luis pensó que era porque temía la venganza de un antiguo amante que había sido abandonado. No imaginaba que hubiera pasado por eso. Luis se volvió loco y golpeó la ventana de cristal varias veces, deseando romper el cristal y matar a don García. Los policías de alrededor lo controlaron inmediatamente y lo sacaron fuera. Luis se sentó en el coche y respiró hondo 2 veces. Le dijo a su asistente. Investiga ahora. Encuentra el centro de rehabilitación donde estuvo Javier. Quiero tener la respuesta en 3 minutos. El centro de rehabilitación era el Centro de Rehabilitación Monteverde. El director del centro seguía tembloroso detrás de Luis y dijo con voz temblorosa. Señor Sánchez, no sabíamos que Ude vendría. No tuvimos tiempo de preparar. No se enoje, por favor. Luis no le respondió. Sacó un cigarro y lo encendió. Tomó un par de inhalaciones y dijo con un tono imprevisible. Busca a los instructores que se encargaron del tratamiento de Javier en aquel entonces. Quiero hablar con ellos. El director, sin entender lo que estaba pensando Luis, tuvo que obedecer. Luis miró a los 5 hombres corpulentos que se le presentaron y trató de mantener una apariencia tranquila. Díganme, ¿cómo trataron a Javier en aquel entonces? Los hombres se miraron entre sí, no sabiendo si hablar en serio o no. Finalmente, uno de ellos habló. Naturalmente, no osamos usar métodos violentos con el joven García. Solo lo dejamos sin comer una vez y le hicimos hablar con alguien para persuadirlo. Luis los miró con frialdad y dijo con desagrado, ¿solo eso? En ese momento, parecieron entender su actitud. Uno por uno, comenzaron a contar todo lo que habían hecho con Javier. Por supuesto que no solo eso. Yo lo pateé en un estanque con hielo en pleno invierno. Quedó tan congelado como un pato. Le dije que si se subía, le rompería las piernas. Entonces, se quedó quieto en el agua. Otra vez, se escapó escalando el muro y lo atrapamos. Lo golpeamos y no pudo caminar durante 3 días. Lo castigamos sin darle de comer. Estaba tan hambriento que se metió a buscar comida en el cubo de basura, un joven de una buena familia. ¿Peor que un perro? Eso no es nada. Yo lo encerré con un perro y le hice competir por la comida, ¿sabes lo desgraciado que se veía? Se orinó de miedo y se arrodilló, llorando y suplicando que le abriera la puerta. Se rieron y hablaron sin parar.
sin darse cuenta de que Luis estaba apretando los puños debajo de la mesa con tanta fuerza que se le oía crujir. Luis se esforzó por escuchar, sin dejar pasar ningún detalle. Solo así podía hacer que ellos sufrieran todo lo que Javier había sufrido. Finalmente, las voces estridentes se detuvieron. Los instructores tenían una luz de excitación en los ojos, esperando su recompensa. Ya han terminado. Luis se levantó, se quitó el traje y se arremangó las mangas. Su mirada era tan fría como si estuviera mirando a una manada de muertos. Ahora es hora de liquidar cuentas. Esa noche, en una oficina del Centro de Rehabilitación Monteverde, se escucharon gritos aterradores una y otra vez. Los gritos no se detuvieron hasta 3 horas después. Luis abrió la puerta y le dio una nota a un guardia de seguridad vestido de negro que estaba fuera. Limpiaba la sangre de sus manos con indiferencia y dijo en voz baja: «Trátalos bien según lo que está escrito aquí. No los mates». Quería que vivieran el resto de sus vidas pidiendo perdón a Javier. El asistente le siguió y preguntó: «Señor, volvemos a casa ahora. Primero a un hotel». Aunque en ese momento Luis tenía ganas de abrazar a Javier, no podía. Estaba cubierto de olor a sangre y eso asustaría a Javier. Tenía que lavarse la sangre primero. Pero no imaginó que las cosas se complicarían. Cuando regresó a casa, se metió en la cama y abrazó fuertemente a Javier. Javier se despertó un momento, medio dormido. Cuando vio que era Luis, se relajó. Pero en un instante, se abrió los ojos de golpe y lo miró fijo, sorprendido. Rodeó el cuello de Luis y olió su cuerpo. Una lágrima cayó sobre la clavícula de Luis. Entonces, Luis entendió lo que estaba pasando. Encendió la luz y abrazó a Javier, explicando rápidamente: «No he estado con nadie. Me he manchado de olor a humo cuando estaba resolviendo un asunto. Tú dijiste que no te gustaba el olor a humo en mi cuerpo, así que me he dado un baño». Javier no dijo nada, pero obviamente no le creía. Bajó la cabeza y trató de escurrirse de encima de Luis. Luis le agarró rápidamente la cintura y lo mantuvo en sus piernas. Javier se resistió y lo empujó, llorando: «Déjame». Luis le agarró las manos y le dio palmaditas en la espalda para calmarlo. «Querido, ¿no recuerdas cómo soy después de hacer eso?». Luis tomó las manos de Javier y le ayudó a desabrochar un botón tras otro de su camisa. «Revísame detenidamente». Botones, cinturón, cremallera. Luis guió las manos de Javier mientras se desnudaba poco a poco. «¿Hay alguna marca de otra persona en mi cuerpo?». Javier negó con la cabeza. «¿Ahora me crees?». Javier lo miró sin decir nada. Luis se acercó y le dio un beso, preguntando en voz baja: «¿Qué pasa?». Javier bajó los ojos y miró su abdomen, con un tono triste: «Acabo de tocarte así y no reaccionaste. ¿Ya no tienes interés en mí?». Luis no sabía si reírse o llorar. Levantó su barbilla y le dio un beso profundo. El beso fue tan intenso que Javier se desplomó sobre él, jadeando. Cuando Javier golpeó débilmente su pecho, Luis se apartó con reluctancia. «¿Notas el sabor del alcohol en mi boca?». Después de darse un baño, la ira en el corazón de Luis no se había apagado. En cambio, el fuego en su abdomen ardía más fuerte. Quería abrazar a Javier con tanta fuerza que se fundieran en uno solo, quería poseerlo profundamente, asegurarse de que todavía estaba vivo y de que no le odiaba. Porque lo había ayudado, Javier había sufrido aquellos tratos inhumanos. Luis sabía que si se dejaba llevar por sus emociones, podía lastimar a Javier. Así que se bebió varias botellas de alcohol para calmarse. Pero no imaginó que eso hiciera que Javier se equivocara. Javier se acurrucó en el abrazo de Luis. Después de un rato, preguntó con incertidumbre: «Luis, ¿realmente todavía me amas?». Luis le subió un poco en sus brazos para que se sentara sobre su abdomen. Acarició los labios pálidos de Javier y dijo seriamente: «Por supuesto que te amo». Sentía que una simple promesa verbal era insuficiente. Entonces, se puso la bata y, sujetando las caderas de Javier, lo llevó hacia el estudio. Javier dio un grito de sorpresa y se aferró a su cuello, diciendo en voz baja: «Podrían vernos». «No te preocupes. A esta hora todos están dormidos». Luis se sentó en la silla del estudio con Javier en sus brazos y sacó una caja de debajo de la mesa. «Esta es mi parte del anillo de pareja. Lo he guardado bien todo este tiempo». Señaló la llave dentro de la caja: «Esta es la llave de la casa donde vivimos juntos. Puedes ir allí cuando quieras». La decoración no ha cambiado. A medida que seguía buscando en la caja, las cosas se volvieron cada vez más extrañas. «Estos son los preservativos ultra delgados que te gustaban y que nos quedaron después de la última vez».
Este es un test de embarazo que encontraste en algún lugar cuando me enfureciste y que me mostraste, diciendo que estabas embarazado y que yo debía hacerme cargo. Esta es una de tus bragas. Yo me las llevé una vez, pero la calidad no era buena, así que me cambié a otra. La otra está en mi armario. Si quieres verla. Javier se cubrió la cara de vergüenza. Basta, Luis. Ya te creo. No sigas. Luis hizo girar la pieza de tela con un agujero en la punta de su dedo y dijo, ¿de verdad no quieres? ¿No quieres ver el resto de las cosas en esta caja? Javier rápidamente metió las bragas de vuelta en la caja, con la cara roja como un tomate. No, no quiero. Ya creo que me amas. Luis le dio un beso en los labios y sonrió. Aún no es suficiente. He decidido tomarme 7 días de descanso. Querido, te haré entender completamente cuánto te amo y te haré sentir realmente si he estado con alguien más durante estos 3 años. Javier, ¡qué sorpresa! Luis abrazó a Javier, que estaba boquiabierto de asombro, y comenzó a abrazarlo con fuerza. Luego dijo con una sonrisa. Te estoy bromeando. Seguiré tu ritmo. ¿Sabía lo que Javier había pasado, cómo podría lastimarlo de nuevo? Lo quería poner en lo más profundo de su corazón y devolverlo a ser el orgulloso joven García que era antes. Quería proteger a su amado durante toda su vida.